Y recibimos ahora al congresista Alejandro Muñante, quien es vicepresidente del Congreso y que tiene varios temas bajo su cuidado especial. Vamos a hablar sobre algunos de ellos, no todos, porque tiene muchos. Entre ellos he visto que se ocupa de la Comisión de los Muertos, justamente del 28 de marzo pasado. Vamos a ver si hay tiempo para eso. Pero tiene también otras iniciativas que tienen que ver con reformas constitucionales y que usted quiere que se lleven a cabo antes de fin de mes, porque si no se llevan a cabo antes de fin de mes, no se podrán votar en una segunda legislatura en marzo próximo y en consecuencia... ¿Qué es lo que le parece más importante conseguir que se apruebe en primera legislatura ahora, antes de fin de mes? Ahora la bicameralidad es lo que me parece más importante. Creo que es una iniciativa que ya se ha discutido por mucho tiempo en la Comisión de Constitución. Han habido especialistas que han venido a diferentes sesiones. Han habido mucho debate en la Comisión y también ha habido mucho debate en el Pleno del Congreso. Entonces ya es algo, incluso... a pedido de algunas bancadas se hizo algunas modificaciones al texto que finalmente fue aprobado, de tal manera que ya es un texto consensuado. Por ejemplo, sacar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones de los alcances del artículo 99, ¿no? Lo habíamos puesto porque una sentencia del Tribunal Constitucional había recomendado que se incluya dentro de los altos funcionarios al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Hubieron objeciones de algunas bancadas, se retiró. Pero ahora hay directamente una propuesta para remover a las autoridades electorales. Bueno, sí, eso es otro tema, pero para, digamos, cuando cometen infracción a la Constitución, poder procesarlos como corresponde. ¿No? Porque hay un limbo, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es a su vez un vocal supremo de la Corte Suprema, miembro de la Corte pero Suprema, no quiere someterse al antejuicio. Bueno, de acuerdo. Entonces, la bicameralidad a usted le parece la madre de todas las reformas políticas. ¿Por qué sería tan importante? ¿Cómo convencería usted al público que nos está viendo y que ve que hay dificultades graves, concretas, ¿por qué una reforma de este tipo es tan importante? Yo creo que la unicameralidad ya cumplió su ciclo, ¿no? Necesitamos que exista mayor calidad en cuanto a las leyes. También necesitamos una mayor representación, y esto lo digo sin miedo. Estamos subrepresentados en el Congreso de la República. Somos 33 millones de peruanos que no se sienten representados por 130 congresistas. Necesitamos un Senado que justamente haga, ¿no?, como una especie de cámara reflexiva, aunque a algunos congresistas no les guste este término, porque si decimos que un Senado es reflexivo, podemos decir entonces que los diputados son antirreflexivos. No creo que sea el término correcto, pero es un término que se le ha acuñado por muchos años y creo que le daría un mayor realce, de tal manera que aun cuando exista una disolución del Congreso, quien queda en vigencia sigue siendo el Senado, para evitar justamente el desbalance de poderes. Naturalmente. ¿No? Permítame un instante para leer un tuit que ha hecho conocer el presidente del Congreso, precisamente el señor José Williams. La recuperación de nuestro país tras un periodo de corrupción e ineficiencia en el gobierno requiere de un clima de paz y gobernabilidad. Hago un llamado a deponer cualquier medida de violencia en las protestas que se han convocado y a apostar por el camino del diálogo. Así es. ¿Lo suscribe usted 100%? Yo lo suscribo, y hay que precisar algo ahí. Nosotros no estamos en contra de la protesta. Nos estamos manifestando en contra de la violencia. La población en el sur, en el norte, en el centro, tiene todo el derecho de manifestarse. Y vaya que cuántas necesidades hay, ¿no es cierto? O sea, motivos hay suficiente como para salir a protestar. Yo mismo participo de varias protestas. Sin embargo, yo creo que las protestas tienen que darse en el marco constitucional, respetando el derecho de terceros. Y en ese sentido yo creo genuinamente que así como existen asusadores, ¿no?, violentistas que van con el único propósito de destruir y causar caos, también hay gente que ha salido de manera genuina. Esa gente que ha salido de manera genuina tiene que ayudarnos a identificar a esos vándalos que se infiltran para denunciarlos y la policía puede intervenirlos. Porque ellos son los que deslegitiman todo su movimiento. Se hace poco, es una magnífica idea, pero la hemos visto poco en la práctica. ¿Cómo ve usted ese camino del diálogo? Va a haber una sesión del Acuerdo Nacional. ¿Tiene confianza o no en esa sesión? En la medida en que las autoridades que estén ahí puedan ponerse de acuerdo en consensos mínimos, ¿no? Porque no todo, pues vamos a ponernos de acuerdo en todo, pero consensos mínimos, ¿no? Como aprobar reformas constitucionales, tal vez plantear una política de Estado de ayuda a los más pobres, ¿no es cierto? Dina Boluarte hace poco hablaba de la titulación.
Sí. ¿no? En la región de Ica, donde hacen estas protestas en el barrio chino, hay mucha demanda por titulación de tierras, ¿no? Yo he estado también ahí en este barrio bastante pobre que es Tierra Prometida, en Ica, ¿no es cierto? Que es casi un desierto, ¿no? Uno va y hace recordar al Éxodo de la Biblia, ¿no? Entonces, ahí necesitan la titulación. Entonces, si hay un programa fuerte de titulación, yo creo que va a calmar muchas necesidades. Ahora, el problema es que el Congreso tiene una mala imagen, una tasa de aprobación muy baja, la más baja desde que va este siglo XXI, ¿no? Se ha llegado al 10%, incluso al 9%, no sé. Y aparecen iniciativas que pueden ser razonables, pero que en el contexto de su mala imagen tienen muchas resistencias, entre ellas la de la reelección. Creo que usted le está proponiendo, sí, es una ¿no? propuesta, sí. Máxime cuando ha sido proscrita por referendo popular, es decir, el pueblo peruano fue convocado y dijo, no quiero que nadie se reelija. Mire, buena o mala idea, eso se votó. ¿Cómo reacciona usted? Yo creo que es un proyecto residual en la medida que si la bicameralidad no se aprueba, ¿no? Porque creo que es importante perderle el miedo a las iniciativas legislativas. O sea, si sabemos todos que es razonable, los especialistas en la materia dicen que es necesario, entonces, ¿por qué vamos a reprimirnos de hacer algo como esto? Podría tal vez en el debate decirse como una disposición transitoria que los actuales congresistas no les aplica esto. Bueno, sería una buena idea, ¿no? Podría ser una idea, pero el tema de fondo es necesario. Sí. Es decir, necesitamos gente que vea en la política un proyecto de vida. Sí, por cierto, usted coincide en esto con analistas de otro borde político que usted, claro, que en general no están de acuerdo y que piensan efectivamente que la reelección sería buena y que la bicameralidad también. Claro, es importante para esto también, Fernando, desprendernos un poco de estos prejuicios, ¿no? El tema de fondo va a quedar en la posteridad, no necesariamente para los congresistas que estamos actuales. Y si aún con todo eso la reforma se aprueba con los congresistas actuales, finalmente quien decide es el pueblo. El congresista no se reelige. El pueblo es quien le premia con una reelección o lo castiga con su voto negativo, ¿no es cierto? Entonces, creo que en ese sentido hay que enfocar bien el tema de la reelección. En el país nunca ha sido un problema la reelección, siempre ha estado en un 20%, ¿no? Sí. Finalmente es la población, la voluntad popular la que decide premiar a un congresista o no. Lo que hay que ver en este tema es el tema de fondo. ¿Qué es lo que se quiere resolver? Se quiere resolver un problema de representación, se quiere resolver un tema de profesionalismo de la política, se quiere resolver un tema de que los jóvenes vean ya en la política un proyecto de vida y no se animen a postular y luego vean truncado su camino con una no reelección que puede... Ahora, para ir a cosas coyunturales, la próxima semana se presenta el gabinete Otárola ante ustedes y tendrán que votar confianza o no confianza. ¿Cómo ve? Ya se ha hablado en su bancada, hay una cierta disposición a votar. Nos vamos a reunir como bancada. Yo he manifestado mi voto personal, creo que también el almirante Cueto lo ha hecho. ¿Qué sería cuál? A favor de la confianza. A ver, nosotros lo que le pedíamos y le reclamábamos siempre al gabinete del señor Castillo, ¿no?, de los 4 o 5 que presentó ante el Congreso, era profesionalismo, experiencia, gente idónea, gente que no tenga denuncia, honestidad, o sea, cosas básicas, ¿no? No le pedíamos que sean gente que piense como nosotros, simplemente que las que ponga sean al menos gente honesta, gente que tenga experiencia en el cargo. Ninguna de esas cumplían, ¿no es cierto? Entonces, el gabinete Otárola, que hoy va a pedir la confianza, tiene profesionalismo, tiene experiencia, son gente ligada al sector, entonces, ¿por qué no darle la confianza? Se trata de apoyar justamente la política de gobierno para que todos podamos encaminarnos hacia el desarrollo. Hay una decisión que ha sido tomada hoy, sobre la que quiero preguntar, para saber si ya tiene una opinión formada, un nuevo jefe de la DINE. Un oficial retirado de la policía, el señor Roger Arista. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Tengo poca información con respecto a este ex general, entiendo. Por ahí vi que había sido un profesional intachable, es decir, ha ocupado siempre los primeros puestos en los lugares de ascenso. Entiendo que también fue una persona al cual era muy incómodo para el señor Gallardo, hoy detenido por la justicia en nuestro país, un general que ha estado cercano al gobierno de Castillo. Entonces, hasta este momento tengo buenas referencias, pero igual seguiremos investigando su procedencia, ¿no? Entonces, ahora sí aprovechemos los pocos minutos que nos quedan para que nos hable sobre esta comisión en la que está usted comprometido, que investiga las muertes del 28 de marzo, porque todas las muertes cuentan y no nos sobra nadie en el Perú. De manera que, ¿qué es lo que han
investigado? ¿Qué es lo que han descubierto? Lo has dicho claramente, Sí. Fernando, todas las muertes importan y todas se tienen que investigar, aún las que han pasado en diciembre, se tienen que investigar. Y si hay responsabilidad, se tiene que sancionar, ¿no? En marzo, del 28 de marzo al 5 de abril, hubieron 5 fallecidos. Dentro de ellos un menor de edad. Es cierto que nosotros pedimos las facultades de comisión, pedimos la creación de una comisión investigadora, el Pleno aprobó esta creación, hicimos varias sesiones, recibimos al señor Aníbal Torres, a la señora Mirta Vázquez, al exministro de Interior, Chávarri, ¿no es cierto? Y también recibimos a policías, ¿no? Los generales, los jefes. Hoy le tocaba al señor Castillo, ¿no? Sí, y no fue. Estaba presente junto con el jefe del penal de Barbadillo y decidió no declarar, ¿no? Y el abogado, cuando se le preguntó... ¿No se quedó sorprendido usted? Bueno, no me quedé sorprendido, pero quien sí se quedó sorprendido fue el abogado, porque él dijo, bueno, no sabía lo que estaba diciendo el señor Castillo y finalmente se allanó a la voluntad de su patrocinado, ¿no? No Claro, habían ni siquiera coordinado no va el ese abogado, silencio, claro. ¿no? Creo que es el Pero creo que fue... decimocuarto abogado que tiene Pedro Castillo, Sí, ¿no? yo creo que ha sido una falta de respeto a los familiares de esas víctimas, ¿no? Creo que ellos lo que quieren es respuesta y conocer la verdad. De acuerdo. ¿Por qué le parece particularmente importante esos casos hasta el punto de haber asumido una responsabilidad como la de investigar algo complicado y que le toma mucho tiempo, ¿no? No, me parece importante porque, mira, nosotros tenemos que saber que cuando existen muertes en medio de protestas ciudadanas siempre hay responsables, ¿no es cierto? Ellos no se mueren solos, hay alguien que ordena la ejecución de un acto arbitrario. Entonces, yo creo que es importante investigar. ¿Por qué? Porque la Fiscalía investiga la responsabilidad penal, ¿no? Pero no la responsabilidad política. Eso atañe al Congreso de la República. Entonces, en ese sentido estamos entrando también nosotros. Y además, porque en estos casos, lamentablemente, Fernando, y hemos tomado conocimiento durante todo este periodo de la investigación, es que la Fiscalía no mueve ni un solo papel. La Fiscalía no mueve. Están dormidos esos expedientes hasta el día de hoy. ¿Qué Fiscalía lo está viendo? Bueno, en Jauja tenemos dos fallecidos, en Ica tenemos un fallecido, en Huánuco tenemos otro fallecido. Entonces, y ninguna de las tres hasta fiscalías el día de hoy concernidas. no hay responsables, no los vuelven a notificar para que vayan a declarar. En abandono total. Hay 2 jóvenes que uno de ellos perdió el ojo derecho y el otro perdió el ojo izquierdo. O sea, prácticamente incapacitados para poder trabajar, valerse por sí mismos. Y hasta el día de hoy, a pesar de haberlo reclamado en más de una oportunidad, no les otorga ni siquiera una indemnización. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué pasa? ¿Es pura negligencia o hay otros factores? Negligencia, descuido, dejadez, ¿no? Por querer de una manera darle un poco de justicia a esta persona, ¿no? Bueno, ojalá que nos esté escuchando la responsable de la Fiscalía de la Nación que se ha comprometido a que nada de eso quede impuno. Si usted pudiera decidir, tiene mucho poder en el Congreso porque es vicepresidente, es una voz sonora, ¿qué introduciría como cambio en la actitud o en la gestión de manera tal que mejore la imagen del Congreso ante la población? Yo creo, mira, la última sesión que tuvimos del año, que fue un miércoles antes del 31 de julio, ¿cierto? Creo que fue el 29, 28. ¿Diciembre? Sí, en diciembre. Sí, en diciembre. Sí. Aprobamos una serie de normas importantes para el sector salud, para los trabajadores del sector educación, varias leyes, ¿ya? Que yo incluso me tomé el atrevimiento de considerar una por una en mis redes sociales para que la gente sepa, porque lo mejor que podemos hacer nosotros es difundir lo que hace el Congreso, ¿no? Sí, vi que entonces, esa es la línea, o sea, centrarnos en proyectos que estén destinados a mejorar la vida de la gente, sobre todo los más necesitados, y dejar un poco el tema de las leyes declarativas, ¿no? Que me parece... Ahora, por ejemplo, no ante esta situación de crisis por las protestas, no vemos congresistas de las regiones intermediando. Tienen miedo de ir, miedo de que les tiren piedras. Bueno, y eso pasa con los mismos congresistas oficialistas, ¿no? Bueno, ya no son oficialistas, los de izquierda, ¿no? Que no se atreven a dar la cara ahí, a pesar que ellos votaron a favor de la vacancia y hoy pues sacan la mano diciendo que nosotros somos los golpistas, ¿no? Entonces ellos son los que tendrían que dar y explicar a la gente por qué es que decidió dar su voto para la vacancia. Pero ¿cómo es posible que no haya ningún miembro de nuestro Parlamento que sea capaz de ir a una de estas marchas, orientarlas en un sentido de paz? Podemos hacer eso, como también podemos Porque yo le he visto fomentar ayer a otras. usted manifestando en una marcha diferente, pero yo digo un rol, justamente como dice José Williams, caminos del diálogo.
Ya ¿con quién vamos a hacer si no están los congresistas y tampoco los gobernadores regionales? No salen, no hablan, no se meten. Ahí hay un tema de falta justamente de diligencias para poder hacer eso. También considero que el miedo también se funda en que hay grupos violentistas, obviamente, ¿no? Que también lo que buscan es sangre, es caos. Entonces creo que habría que analizar bien en qué momento lo pueden hacer, pero de todas maneras lo tienen que hacer. Justamente en estos días que hubo calma, allí bien pudieron haber estado reuniéndose con los presidentes de las organizaciones. Algunos lo han hecho, no quiero acá descartar que nadie lo haya hecho, seguramente alguien lo ha hecho, pero así como los congresistas pueden hacer eso, también pueden fomentar la paz. Ojalá. Justamente el día de ayer tuvimos una gran marcha que se extendió a nivel nacional. Sí, lo vi participando en esa marcha el día de ayer. Muchas gracias por su presencia acá, congresista Alejandro Muñante. Recuerdo que usted es miembro de Renovación Popular y vicepresidente del Congreso de la República. Muchas gracias y feliz año para usted.